buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando, a la hora en que se estén conectando. Les queremos agradecer el estar del otro lado y siempre acompañarnos y ser tan generosos con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial de Argentina, de Estados Unidos, la señora Susana Ruberto, quien pertenece a la asociación MAMI. Y le vamos a dar la bienvenida a Susana y ella nos va a contar un poco cuál es el trabajo de la asociación MAMI y un poco también su historia de cómo llegó a esta asociación. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Hola, hola Analía, muchas gracias por el espacio y la verdad que es muy duro contar esto, ¿no? Porque uno lo repite tantas veces que termina haciéndose como un callo en uno, ¿no? Sí, mira, pensaba en eso, sí. Bueno, yo conozco una persona, me pongo de novio, esa persona me miente, estaba casado, yo estaba muy enamorada, era la primera persona con la que mantenía relaciones, así que era como alguien muy importante para mí. Y si bien estuve involucrada en todas las causas contra la violencia de género, para mí lo que este señor hacía no era violencia, era que tenía mal carácter, que era, como diríamos acá en Argentina, tacaño, que, bueno, y como además son serpientes encantadoras, es un profesional de la salud mental que hace uso y abuso de su profesión. Él siempre giraba todas las cosas como para que yo fuera la culpable. Claro. Y me hacía sentir, como es un hombre muy poderoso, que tiene mucho dinero, me hacía sentir que lo que yo hacía era muy poco y que si él no estaba, yo no iba a sobrevivir. Todo esto, que la verdad es muy doloroso para mí volverlo a contar, lleva un calvario de 24 años, donde me sacaba el sueldo, porque como era tan poco, ¿para qué lo quería? ¿No? Ya. Se lo quedaba él. Y ponía todos los bienes del matrimonio a nombre del hermano, sociedades anónimas o fuera del país. Mi gran calvario, si bien acá hubo golpes, hubo de todo, hasta abuso sexual, y un día, después de 4 años de terapia, me levanté, después de enterarme de que se escribía con una psicóloga de Ushuaia, me levanté y dije, voy a saltar a la pileta. ¿La puedo encontrar vacía o llena? Pero voy a saltar. Si la encuentro llena, voy a recuperar mi dignidad. Porque yo sentía que no me iba a poder mantener, no tenía nada a mi nombre, no tenía nada. Solo mi hijo, mi único hijo que tuve gracias a una fertilización in vitro, la que yo también pagué. Y mi hijo es la luz de mis ojos. Mi hijo que tuve a los 40 años, súper deseado, súper esperado. Y bueno, salté a la pileta, pero encontré agua, pero el agua se fue vaciando de a poquito, porque todos los que estaban alrededor le seguían creyendo a él, porque como yo siempre le digo a todas las mujeres, son serpientes encantadoras. Mentirosos profesionales son. Mentirosos profesionales. Sí. Sí. Bueno, y cuando decido dejarlo, ahí empieza el peor de mis calvarios. Se lleva a mi hijo de 13 años
un mes de vacaciones a Europa, no pagaba cuota alimentaria, pero sí tenía para ir un mes a Europa de paseo. Él en Europa tiene propiedades que dice que son de sus padres, pero su padre falleció y su madre es muy grande. Tiene propiedades, tiene cuentas, tiene de todo. Y cuando mi hijo vuelve de Europa, vuelve totalmente cambiado. El discurso de este señor era continuamente que yo estaba loca y necesitaba tomar la motrigina. Que yo estaba loca delante de mi hijo, todo. Cuando mi hijo vuelve de este viaje a Europa de un mes, es otro chico. Ya no era mi hijo. Ya lo habían cambiado. Ya lo habían cooptado. Porque no podemos hablar en la violencia vicaria de manipulación. Porque todos sabemos que el síndrome de alienación parental no existe, que lo inventó un pedófilo para culpar a las madres. Y sí podemos hablar de violencia vicaria, que es la violencia que se lleva a cabo y es una extensión de la violencia de género, y lo que hace es enloquecer a la mujer, porque usa a otras personas, por lo general a los hijos. Nosotros decimos interpósita persona, por lo general a los hijos, para dañar a la mujer. Exacto. Cuando llegan, escuché varias cosas entre las que hablabas, ¿no? La violencia que ejerció con vos, desde no solo la psicológica, la económica, la sexual, la violencia física, y esta parte emocional viene aparejada con cuando ellos captan a nuestros hijos, ¿no? Cuando los tienen de su parte, cuando como vos decías, es exacto, no es manipulación, es un trabajo mucho más fino que eso, donde captan al niño para hacerte el peor daño, que es para nosotras, ¿no? Como madres, la pérdida, la ausencia, el no poder ver a tu hijo o el rechazo. Sí, es muy duro. La violencia vicaria yo creo que es la más dura de las violencias, porque el golpe, si se quiere, con el tiempo, por supuesto el femicidio es terrible, no podemos ponerlo en eso, pero el golpe, si se quiere, se cura en un tiempo. Pero el cortar el vínculo con el hijo y el no poder verlo y el no poder saber qué le pasa, yo hace 3 años que no veo a mi hijo y no sé absolutamente nada de él. Y esta violencia vicaria está sostenida por la violencia institucional que ejerce el Estado a través de los juzgados, los defensores de menores, las defensorías del niño, porque todos ellos le creen al violento. Exacto. Hay un conjunto de apoyo entre ellos, y hoy decías algo muy importante, esto de el entorno no te cree, ¿no? O sea, el entorno le cree al violento, le cree al que causa el daño y el dolor. ¿Cuántos años tiene tu hijo hoy? Mi hijo se escapó a los 14 recién cumplidos y acaba de cumplir 17. ¿Y el entorno qué me pasó? Primero, muchas amigas yo las perdí porque él me aislaba de todo el entorno, incluso hasta del entorno familiar, porque así me manipulaba mejor. Y el resto piensa, si el hijo se fue, por algo debe ser. O si le sacaron a su hijo, por algo debe ser. Este señor se encargó de desparramar por todos lados que yo era violenta y maltratadora. Él lo que hacía era trasladar lo que es él a vos, a tu figura, y el famoso imaginario colectivo que
que conocemos, que la gente piensa o cree más de lo que es o imagina lo que no es. Tu hijo se va con él, o sea, vive con él. Mi hijo pidió en 7 oportunidades revincularse con su madre y nadie de la justicia lo escuchó. Pasaron 2 años y medio hasta que nos revincularon y ya no era mi hijo, ya era, se parecía mucho a él, en todo, en su expresión, en la manera en que miraba, en su manera de contestar. Pero quiero contar, aparte de esto, un poco por cómo nace Mami. Contanos. Cuando mi hijo se escapa, porque el papá lo venía cooptando y manejándolo, yo paso unos 6 meses que pensaba que era una pesadilla, que no podía entender qué había pasado, porque yo no me llevaba mal con mi hijo. Entonces, yo quedo fuera de la casa, iba una semana de una hermana, una semana de otra, y un día estaba tirada en la cama llorando porque era desgarrador lo que sentía. Yo sentía como que me habían arrancado el alma. Y digo, esto no puede estar pasando. No le puede pasar esto a los chicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres. Porque cortar el vínculo con una madre es muy fuerte. Y más cuando estamos hablando de chicos chiquitos o de chicos adolescentes que necesitan tanto ese vínculo. Entonces, con un celular y un cuaderno de esos de tapa blanda, empecé a pensar, mirar en Facebook. En ese momento yo tenía Facebook y empecé a leer que había otras madres con el mismo problema. Entonces digo, bueno, tengo que armar algo. Y armé un grupo de WhatsApp con esas madres y a partir de ahí armábamos charlas, contábamos los problemas que teníamos, qué nos pasaba. Y digo, esto tiene que ir más allá de esto. Entonces armo el logo y digo, ¿cómo voy a llamar a esta asociación? Y bueno, como me decía mi hijo me decía Mami o Susan. Y de ahí quedó Mami, porque casi todos los chicos nos dicen Mami. Y empecé a hacer el logo y a partir de ahí empecé con Instagram. Y habré estado 2, 3 meses y explotó mi Instagram. Empezaron a entrar en promedio 3 mujeres por día impedidas del vínculo con denuncias falsas. Y entonces ahí empiezo a convocar profesionales como consulto. Si bien la asociación está formada por mujeres autoconvocadas, por madres que han perdido el vínculo con sus hijos de manera injusta. Esto que llamamos violencia vicaria. Entonces empiezo a convocar profesionales porque había casos que realmente nos superaban. Y yo tengo que agradecer profundamente al doctor Enrique Stola, que es un médico psiquiatra que trabaja con el tema de violencia de género y violencia vicaria, y también con abuso sexual infantil. Él para mí es como, no sé cómo decirte, es como un libro donde yo puedo consultar y me va a decir exactamente lo que es. Después no puedo dejar de agradecer al doctor Juan Pablo Gallego, que es abogado, penalista y de familia con perspectiva de género, porque ha atendido casos en forma gratuita y es un abogado muy reconocido en Argentina. Es un abogado muy prestigioso, pero que sin embargo colabora
de manera gratuita con nosotras. También quiero agradecer a Norma Schulman, que es la presidenta de CASACIDIN Argentina, que es el órgano que controla que se cumplan los derechos internacionales del niño en la República Argentina. Y bueno, y a todos los abogados que se suman y nos acompañan para aquellas mujeres que no tienen recursos. Qué bueno. Un agradecimiento especial también a María José de Tucumán. Y te quería comentar algo, que nosotros trabajamos en todas las provincias de la República Argentina. Tenemos una referente en cada provincia y abogados y psicólogos que vamos contactando a medida que aparecen los casos. Qué interesante, qué bueno, qué buena información, porque generalmente las mujeres están siempre desprevistas de estos medios, ¿no? Cuando son violentadas de esta forma, cuando les sacan los hijos, cuando, como vos contás, denuncias falsas, cuando desvinculan a los hijos, y la mujer va a hacer el reclamo y no encuentra ni los medios, porque primero no los tiene, porque generalmente, como vos contaste hoy, las mujeres quedan absolutamente sin nada. Y yo puedo dar fe de eso, puedo dar mucha fe de eso. Yo también. Y algo que quería yo mencionar que a mí me parece sumamente importante. La violencia vicaria se sostiene por la violencia institucional. Exacto. Porque el hombre, con todo el poder que tiene, contrata estudios de abogados que despliegan sobre la mujer una cantidad de denuncias que una no sabe por dónde empezar. Claro, sí. Yo en mi vida había pisado un estudio de abogados, había pisado tribunales, y yo me encontré con 3 denuncias civiles y 2 denuncias penales. Penales. Así de entrada, como entrada. Como si nada. Sí. Y cuando concurría me encontraba con los presos esposados. Y yo decía, ¿cómo termino en esto? Porque si mintieron y le creyeron, ¿quién me asegura que no van a seguir mintiendo y van a seguir creyendo? Pero disculpa que cuando te hacía las penales, ¿qué decía en la parte penal? O sea, ¿por qué penal? Penal porque, por ejemplo, decía que yo lo había querido matar, o porque decía que yo violé la perimetral, porque a mí me ponen una perimetral, es decir, a mí me denuncian. El padre lleva a mi hijo a denunciarme. Y además de eso, después de eso, a pesar de las denuncias, mi hijo se vuelve y se va de vacaciones conmigo. Entonces yo le pregunto al juzgado, si ustedes dicen que soy violenta y maltratadora, ¿cómo mi hijo se va a ir de vacaciones conmigo? Claro. Porque si soy violenta y maltratadora en Buenos Aires, también soy violenta y maltratadora en un crucero. Me dicen, no, señora, si quiere ir, que vaya. Y mi hijo se viene de vacaciones, y después que se viene de vacaciones se vuelve a escapar. Pero en noviembre lo operan de una apendicitis, de una supuesta apendicitis que después no se comprobó, y cuando yo me entero que lo operaban, yo fui igual. Y como lo veía tan raro, miré el celular, entonces me pusieron una perimetral por haber mirado el celular de mi hijo. Mira vos. O sea, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque muchas mujeres ignoran lo que pasa, cuando se encuentran con esa sorpresa que vos decís, me encuentro con 2 denuncias penales, me encuentro con una denuncia civil, me encuentro con esto, metida dentro de una comisaría o de un juzgado o de un bufete de abogados, cosas que la mujer en general o cualquier persona no está acostumbrada hasta que no te hacen una denuncia, ¿no? Y fíjate vos el grado de las denuncias, ¿no? Intento de asesinato, pero te lo hace después que vos, o sea, que se termina el matrimonio.
No hizo las Claro, denuncias cuando antes. yo me divorcio, Claro, pero mi error fue no haber puesto una denuncia por violencia de género, claro, porque yo no quise judicializar a mi hijo, claro. porque yo tenía por demás pruebas de la violencia que había Que ejercido habías vivido conmigo. vos a lo largo de los años, claro. Y sí, fueron 14 años de matrimonio y 10 de noviazgo, así que fueron 24 años de violencia, o más, o más. Claro. Y para eso no hubo denuncias, pero él te denuncia a vos después de la ruptura del matrimonio, hace estas denuncias. Ahora me pregunto yo, ¿toman estas denuncias como algo verídico después de que se termina un matrimonio, cuando antes no hubo ni un antecedente alguno de que vos lo hayas querido, por ejemplo, en este caso, matar, ¿no? Y lo toman, No, o sea, lo toman y lo peor es que había 40 llamados míos a la línea de ayuda de violencia de género, claro. a la línea 144. Así que no está cruzada la información entre la Oficina de Violencia Doméstica, la línea 144 y los juzgados. Claro. Porque si no es imposible, una mujer que llamó 40 veces pidiendo ayuda y teniendo una derivación del Centro Integral de la Mujer para que vaya en 2 oportunidades a denunciar. Yo no denunciaba por miedo y por no perjudicar a mi hijo. Pero bueno, ese es mi caso. Lo que te quería contar es que no, ¿qué nos está pasando ahora con Mami? En Mami nos está pasando que llegan muchas mujeres con denuncias que han abusado de sus hijas mujeres. Y algunas de las mujeres las ponen presas sin comprobar. Entonces, esto a mí me asusta mucho porque ellos van buscando el hueco donde meterse para seguir violentándonos hasta un nivel que no sé cuál será, Claro, en dónde parar. no tiene límites. O sea, vos te encontrás con madres entonces que denuncian o son denunciadas, pero a la vez hay una denuncia de las madres por que han violado a sus hijas o han abusado No, de no, sus no. hijas. ¿Cómo es? Eso de la denuncia de algunas madres por abuso sexual infantil, sí, existe y ya lo veníamos viviendo. Ahora los hombres Sí. empiezan a denunciar a las mujeres porque abusan de sus hijas mujeres. Ah, las mamás abusando de sus hijas mujeres. Sí, ya, por eso te digo que ya esto tiene Sí, a ya. tomar un nivel que estoy muy preocupada, porque hasta dónde van a llegar. Por otro lado, estamos armando una mesa de trabajo convocada desde la presidencia de Chile para tratar de impulsar la ley de violencia vicaria en conjunto con todos los países de Latinoamérica. Exacto. Esto es muy nuevito, sí. Lo estamos armando, pero es como que tenemos que trabajar en un proyecto superador para que se termine esto, porque es terrible que a una madre le saquen un hijo. No, uno, creo que es uno de los actos más crueles para una madre, ¿no? Para una conviviente con sus hijos, para alguien que convive con los hijos diariamente, que pase esto, ese desprendimiento, el no poder verlo, el no poder estar, es desesperante. Sí, no saber cómo está, no saber es como volverte loca. Loca. Vos no sabés cuánto creció, no sabés lo que le gusta. Ese chico vuelve a vos después de 2 años y medio, 3, que es cuando la justicia se acuerda de revincular, y vuelve y vos no sabés ni lo que le gusta. Claro. Yo pensaba el día que me tenía que revincular, ¿qué le llevo? No sabía qué libros le gustaban leer ya. Claro. No sabía qué le gustaba comer. No sabía qué música escuchaba. No sabía cuánto calzaba.
porque se me ha cortado todo vínculo, Ajá. ni por teléfono podemos las mujeres hablar. Y lo peor es que cooptan y manipulan de tal manera que los chicos terminan pensando que somos malas. Claro, claro. Que cuando son muy pequeños van creciendo con eso, llegan a un grado a la adolescencia que realmente creen que algo pasó. Algunos niños hasta están convencidos de que algo pasó. O sea, están manipulados y engañados constantemente con las mentiras. Yo sé de lo que hablas, Susana. Yo sé perfectamente de lo que hablas. Es Vos sabés lo que terrible. se siente, Es es terrible. desgarrador. Es de garra. Uno siente, a mí me dijo una profesional especializada en violencia de género, Claudia Bani, me dijo, una cosa es que te sientas loca y otra cosa es que estés loca. Uno siente que va a enloquecer, Sí. porque es acostarte y decir, ¿y hoy qué le habrá pasado a mi hijo? Sí, es el no poder ni siquiera disfrutar ni de comer, porque no sabes si está comiendo, porque no sabes lo que siente, porque uno siente culpa todo el tiempo, porque te lo hacen sentir de esta forma, terriblemente te hacen sentir el ser más culpable del mundo, el ser más malvado del mundo, porque hasta te preguntas en qué momentos pasó esto, cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo Sí. nos llevan a este extremo? A tal extremo que vos decís hoy, desvinculados totalmente, denunciadas, desvinculadas, humilladas Y constantemente y acusadas. acusadas, Uh-huh. acusadas por una justicia que no entiende y por mucha gente que se guía por lo que dicen estos señores. Sí, Han ensuciado nuestro nombre, sí. nuestras profesiones. Es muy, muy duro lo que hacen, muy duro No, lo que no, hacen. es mucho más allá que lo principal es que te saquen a los niños, pero hay mucho más daño de lo que ustedes imaginan, de lo que la gente puede llegar a imaginar cuando te sacan a tus hijos. Es que Eh, perdón, lo peor de sí, todo esto es que yo me he encontrado con amigas de años que me dijeron, pero ¿qué hiciste para que te saquen a tu hijo? Y yo digo, no hice nada, no hice nada. Fui te una entiendo. madre con aciertos y con errores, Como toda como son madre, todas, como toda como son madre. todas las madres que llegan. Porque, exacto, porque aprendemos a ser madre con el tiempo, porque nadie nació, nadie tiene el manual de la madre perfecta, que no existe tampoco la madre perfecta. Y eso que acabas de decir es muy importante. Juzgan sin saber, que te pregunten, pero ¿qué hiciste? Porque pareciera que tenés, para estos casos, nosotras sí somos culpables y que por eso tenemos que pagar con esto. La gente juzga, la gente pregunta de más, la gente desparrama el chisme, como quien diríamos, por todos lados. Si yo siempre, ¿sabés cómo lo viví yo, a mi caso? Sentí como si yo fuera una almohada de plumas y la rajaron a la mitad y las plumitas empezaron a salir por todos lados, no las podía volver a juntar. Y no las puedo volver a juntar. ¿Por qué? Porque se han desparramado por todos lados, porque el daño fue muy grande, porque el dolor fue muy grande, porque la ausencia dolió mucho y me quebró el alma, porque lo que ya, esas plumas, ¿dónde están? ¿No? Nadie sabe las lágrimas, las noches de dolor, la angustia, Las nadie noches puede sin entender. dormir. Noches enteras, días enteros. Claro, Eh, a mí me dicen, pero ¿por qué no salís y vas a hacer gimnasia? Porque no tengo ganas, claro, claro, porque me siento mal. Otros me sí, dicen, ¿y por qué no festejas? ¿Qué voy a festejar? claro, ¿Qué claro. ganas puedo tener de festejar? Y esto le pasa a las mujeres que ingresan a Mami. Yo tengo mujeres que han pasado, que ya van 8 años sin ver a sus hijos. Qué terrible.
Tengo mujeres que se han enfermado con cáncer de la angustia. Sí. Tengo mujeres deprimidas que las tengo que llamar constantemente. Llamo a los juzgados, llamo a los psicólogos, llamo a los psiquiatras, porque nadie que no pasó por esto puede entender la dimensión de esto. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra que no pasó por esto no entiende la dimensión. A mí una psicóloga, cuando yo le dije, yo no siento más ganas de vivir, me contestó, comprate una vida. No, es terrible la no empatía de la otra parte, de nuestro género sobre todo, que nos critica, que critica mucho a la mujer, que no se toma el tiempo para realmente apoyarte o buscar la forma de ayudar, ¿no? La crítica está primero. Las madres que son desvinculadas de sus hijos no solo sufren el hecho de no poder tenerlos con ellas, sino también sufren la hostigación que la sociedad y el alrededor les brinda, porque no nos brindan ayuda, brindan esto, ¿no? El hostigamiento es terrible. Sí. Y hay algo que yo quería decirte que no sé si vos lo compartís. Yo digo que cuando un aparato como el Estado, a través de los juzgados, de los ministerios, de las defensorías del niño, del defensor oficial de menores y todo lo que conforma el sistema judicial, va contra un colectivo como somos las víctimas de violencia de género, para mí esto es vulneración de los derechos humanos. Sí, sí. Y debería tomarse como tal. Debería tomarse como un crimen. Como un sí, crimen, ¿sabes qué? Como un crimen a la infancia. Sí, sí. Porque son los niños los que están sufriendo terriblemente estos cambios también, donde son transformados en su vida y en su pensamiento. Les transforman los sentimientos, les transforman la vida, su diario vivir. El fin de semana pasado tuvimos un live con la doctora Marcia Breyer, que es docente e investigadora del Hospital Carolina Tovar García, y nos decía que los traumas que quedan son impresionantes y que el día de mañana, cuando formen pareja, van a tener muchas dificultades, porque el vínculo con la madre es sagrado. Es sagrado, sí. De hecho, cuando una persona se está muriendo, yo he visto a mi abuelo, a mi nono, Sí. a mi nona, decir, mamá venía a buscarme. Sí. Es sagrado el vínculo con una madre y le sacan a los chicos esto y les ponen en la cabeza que no los queremos, que los maltratamos, que fuimos malas madres. Cuando uno dice, ¿dónde? ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué, pero vos también te equivocaste. Y mucho, porque ejerciste violencia de género delante del niño. Exacto, exacto. Y Susana, ¿por qué crees que el Estado, la parte judicial, ¿por qué les hacen caso? ¿Por qué defienden de esta forma y por qué desvinculan a los niños de las madres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el poder que hay ahí, en realidad? Mira, yo tengo dos teorías, ¿no? Y las digo y no me tiembla el pulso. Y yo estoy todavía con el juzgado civil, el 56, donde después de 2 años y medio se acordaron de revincularme con mi hijo y a la tercera revinculación el padre la cortó. Hizo obstrucción de la revinculación y nadie le dijo nada. Yo pienso, por un lado, que tenemos un poder judicial patriarcal, que el patriarcado lo siguen sosteniendo. Yo ya no digo que lo tiren abajo, pero por lo menos que no lo sostengan. Exacto. Y por otro lado,
estos hombres tienen un alto poder adquisitivo y sabemos cómo se manejan las cosas, lamentablemente. Sí. Y no acuso a nadie y no estoy nombrando a nadie. Yo digo lo que he escuchado de las tantas mujeres que han ingresado a la asociación. Y me resulta extraño que haya tantas locas y tantos cuerdos. Sí, sí. Sí, es esto para mí, yo ¿no? Coincido con vos. Coincido. ¿Qué pasa? Que qué tanto temor, qué tanta preocupación tienen con nosotras, ¿no? Con la crianza de nosotras que podemos dar. Yo siento que hay como lo he hablado con personas de otros países, ¿no? Creo que hay como que hay un gran manejo, no solo de poder económico, estamos hablando, sino también como una hazaña contra nosotras, contra las mujeres, ¿entendés? Yo pienso a veces que si estuviéramos en la época de la Inquisición, estamos todas en la hoguera. Así es. Estamos todas en la hoguera. Yo creo que sigue esta figura del pater familia, del hombre como proveedor de todo, que estos hombres no han sido proveedores de nada. Sí, eso es lo que creen, porque en realidad no proveen todo, menos en estos tiempos, y hay mucha falta de moral de parte de muchos de estos hombres. Sí, sí. ¿No? Que no sostienen que las promesas que hicieron en su momento en el matrimonio o antes del matrimonio no las cumplieron. Yo creo que la mujer en general, y esto no quiere decir que somos todas iguales, algunas sí, otras no, pero la mujer en general siempre está apostando por el hogar, siempre está apostando por los hijos, está apostando por el matrimonio, está apostando por lo que es la familia, ¿no? Y hasta lo último, viste, es como vos dijiste hoy, vos lo aclaraste bien claro. Yo no quería poner judicialmente a tu hijo, exponerlo, judicializar, como dijiste vos. No querías hacer eso y por eso no hiciste las denuncias correspondientes. Yo pensé que el divorcio se terminaba todo, que claro. El divorcio se llevaba todo. Sí. Y nunca imaginé que venía esta claro. Emboscada, porque esto es una emboscada. Sí, es una emboscada, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es una emboscada que está sostenida por los abogados de estos violentos, que son tan o más violentos que ellos. Porque los mismos abogados que llevan a un hombre, yo escucho que le han sacado los hijos a otras mujeres. Claro. Yo también, ¿sabés lo que pienso? Que también hay mucha premeditación, ¿cómo se dice? Premeditación en todas estas cosas. Sí. Vos sabés que sí, porque esto de, yo te he escuchado a vos y he escuchado a muchas mujeres, poner los bienes antes de tiempo a nombre de la madre, de aquel, de allá. No hacer tal cosa en el matrimonio porque tal y tal, o sea, el recordarte una y otra vez, pero ¿te acordás que vos me dijiste? ¿Te acordás que vos me hiciste? Y vos, viste, te quedás así como diciendo, yo no me acuerdo de eso, pero puede ser. El tratar de volverte loca de a poco, ¿no? Bueno, hay como una cosa en común, te digo, he escuchado mucho. Claro. Ellos te llevan un estado, porque vos estás saliendo de la violencia de género, no te pasan cuota alimentaria, te cortan las tarjetas. Uno, ya salir de la violencia es muy fuerte. Te sacan la obra social. Sí, algunos, bueno, acá no, bueno, estaba a nombre mío la obra social. Sí, bueno. Entonces, pero te llevan un estado de nerviosismo que si uno grita, a ver, no es que esté loca o que sea violenta. Hay algo que está muy bien definido, ¿no? En algunos libros donde dicen que la impotencia genera bronca. Sí. Y la bronca te genera una lavidez emocional. Uno quiere contar
lo que le pasa, quiere gritarlo, quiere que lo escuchen, porque siente que el mundo se le viene encima. Sí. Es que la injusticia hace que sientas esa explosión de emociones a las cuales vos necesitas que alguien te entienda, ¿no? Que alguien te comprenda, que alguien te ayude, y que pensás que vas por la vía correcta, ¿no? Que vas por la parte legal, y decís, bueno, si me acusan, ¿de qué me van a acusar? Si yo sé lo que soy o lo que he hecho, y te encontrás con estos hechos de acusaciones terribles, terribles, donde vos ves en peligro hasta tu libertad, ¿no? Sí, mujeres que han estado detenidas sin comprobar ningún hecho, por el solo hecho de una denuncia. Claro. ¿Pero acaso no es inocente hasta que se demuestre que uno es culpable? Sí. ¿O Sí. esa parte yo la tengo mal entendida? No. ¿Cómo recuperar a una mujer que pasó por ese trauma? Sí, Bueno, estamos hablando de mujeres comunes y corrientes que nos ocupamos de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros trabajos, y de repente te puedes llegar a encontrar en una celda. sí, Y decís, ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó? y con la desesperación de, porque no es solo que hunden a la mujer, hunden a Sí, la mujer y hunden a toda la familia de esa sí, mujer, sí. porque los padres, los hermanos, Todos se sufren, todos sufren. sufren. Yo veo sufrir a mis padres por su nieto, que ayudaron a criarlo, y me genera mucha bronca, y lo voy a decir, sí, es bronca, porque Claro, no merecen sufrir mis padres de 82 años, claro. porque este señor hace obstrucción del vínculo. Y tengo muchas mujeres con depresión, muchas mujeres asustadas, que a veces me llaman 2 o 3 de la mañana. Yo dejo el teléfono abierto porque no quiero que ninguna pase la angustia que yo pasé. Yo me he sentido muy sola. Y me he lamido las heridas como un perro. Mm. Y eso es imborrable. Es algo que no sé cuándo uno va a poder sacar de su cabeza. Yo sigo en un estado de alerta. A mí me llama un abogado y yo tiemblo. Claro, Porque, ¿y ahora qué me van a decir? ¿Y ahora qué me van a hacer? sí. ¿Qué otro derecho van a violar? Sí, ¿Qué te van a sacar ahora? ¿O de qué te van a acusar? La verdad que es terrible, lo que está pasando, y también, bueno, hay un número de hombres que padecen lo mismo, ¿no? En este caso estamos hablando de las mujeres, de las madres, pero estamos de hablando, quienes dan, perdón, de la violencia ¿sí? vicaria, Sí, que es una parte que está dentro de la violencia de género. exacto, a eso te iba a preguntar, Lo de los hombres es otro tema. es Esto otro tema. es la violencia vicaria que se ejerce como parte de la violencia de género. Exacto, exacto. Te iba justo a preguntar y hablar de eso, porque hablando con una chica de violencia vicaria de México, ella decía, es una extensión de la Sí, violencia de género. Viene la vicaria, como no pueden con la de género solo, viene la vicaria, ¿no? Entonces ahí ella un poquito explicó esto. Y sí tiene mucho sentido, y sí es así, porque si no te pueden destruir a vos, van a destruir lo que más amás. sí, acá tenemos mujeres que le han matado las mascotas. No tenían hijos y le mataron las mascotas. Ah, no, O gente que no mujeres que no tenían hijos y vuelven locos a los padres de esa mujer. claro, Atacan lo que más querés. Como ya claro. no pueden violentarte ni físicamente, ni psicológicamente, Ujú. ni económicamente, ni sexualmente, porque vos decidiste separarte, porque la paz de uno no es negociable, cuando lo logramos entender, Ujú. porque cuesta mucho salir de la violencia de género, van por lo que uno más quiere. Exacto, que son los hijos.
Es realmente eso, qué bueno, y espero que esto quede claro, ¿no? Porque hay muchas mujeres que yo no lo tenía claro, hablando con esta chica en México y explicándome todo el proceso de lo que es la violencia vicaria. Muchas mujeres todavía ignoran lo que significa esta violencia, que algunos te dicen la violencia vicaria recién está apareciendo. No, 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 no. La violencia No, vicaria viene de hace mucho tiempo. Que tiene lo que un pasa, nombre tal vez ahora, puede ser, pero la bueno, violencia vicaria. el nombre de violencia vicaria lo acuñó la licenciada Sonia Baccaro, que Ujú, está en sí. España y es argentina. Ella acuña este término y acaba de presentar una investigación que está en su página, Ujú, donde dice que la violencia vicaria está dentro de la violencia de género. Y el Reino Unido también presentó una investigación. sí, 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 sí. Otra de las referentes en violencia vicaria es la licenciada Bárbara Porter, que es de Chile. Ujú, Nosotros nos apoyamos mucho en la licenciada Porter para cuando tenemos que presentar escritos o el tema de alguna mujer muy particular. Recibimos casos que te juro que vos decís, después de esto no puede venir nada más y viene uno peor. sí, sí. Sí, es que es inimaginable la perversidad que hay del otro lado. Yo le encuentro un grado de perversidad también y de placer de estos psicópatas. Para mí son psicópatas. Sí, son Eh, psicólogos. para mí son psicópatas, que una A ver, no cree una que está con un psicópata, pero lo está, donde disfrutan del dolor del otro, donde disfrutan del quiebre del otro, de la ausencia del otro, donde disfrutan de todo el mal que pueden hacer, por eso no tienen límites, como vos decís, desde los bienes, ¿no? De que te sacan hasta lo más sagrado que tenés en la vida, que es un hijo. Tratar de desechar todo lo bueno que vos tenías, sacártelo, violentarte de todas formas, porque ya no tienen al alcance a la mujer, que era la que violentaban, no solo emocionalmente, sexualmente, económicamente, eh, domésticamente, eh, y, y, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos, Susana? ¿Cómo hacemos para seguir apoyando a estas mujeres cuando tenemos al sistema, al Estado, todos en contra, generalmente? mira, nosotras decimos que no vamos a dejar de luchar hasta que criar en paz sea ley. Este es nuestro lema. No vamos a dejar de luchar. Y así salimos en la tele, en los diarios, notas. Mami ahora tiene una radio, Uh -huh. no me acuerdo el canal porque tengo tantas cosas en la cabeza. Mañana vamos al Congreso de la Nación para trabajar el proyecto de ley. Hacernos escuchar. Por favor, mujeres, no se callen más. Que el mundo se entere que están cuestionando nuestro maternaje, que es lo más sagrado que tenemos. Sí, Porque no hay nada para una mujer que sea más importante que un hijo. exacto. Sabés que estoy Entonces, anotando lo que dijiste que me pareció genial. No vamos a descansar hasta que criar no vamos sea a ley. dejar de luchar hasta que criar en paz sea ley. Exacto, No vamos a dejar de luchar. exacto. Quizás yo no lo vea, pero estoy segura que la próxima generación lo verá. Y digo que yo quiero entregar, mami, a uno de estos hijos que haya sido tomado por la violencia vicaria y que tome la presidencia, porque nuestros hijos también están sufriendo, Exacto, exacto. también Esto sufriendo. es una cadena de dolor, es una cadena de frustración, es una cadena de abandono. Por eso te decía hoy, para mí es un crimen a la niñez, es un crimen para nuestros niños, es un crimen para las mujeres, es otro crimen.
somos las víctimas vivientes, muchas de nosotras, de un asesinato que tiene que ver con el amor y la crianza a nuestros hijos. Y eso tenemos que tomarlo con seriedad. Yo digo que esto duele, el femicidio es terrible, matan a la mujer, pero esto nos matan en vida. Todos los días que vos te levantás estás sufriendo, es una tortura. Yo lo comparo con las madres de Plaza de Mayo, que la dictadura les sacaba a sus hijos. Y acá es lo mismo. Acá hay violentos, psicópatas y perversos, porque para mí son las tres cosas, que nos sacan a nuestros hijos. Sí. Y no sabemos qué les puede llegar a pasar, porque está el caso de Tenerife, que el padre mató a los hijos. Sí. Entonces, yo creo que es la violencia más cruel, la violencia vicaria. Es una violencia extrema, extrema. Bueno, Susana, ha sido un placer hablar con vos, conocer a Mami, ha sido un placer porque sé de tu trabajo, porque yo les cuento, la conocí a Susana a través de sus redes, de Instagram, de todo lo que ella levanta, la escucho cuando ella habla, hace unos vivos, hace unos live, y yo dije, qué mujer, qué increíble, cuánto trabajo está haciendo. Leo lo que te escriben las mujeres que te aman, que te apoyan, que te agradecen. Está haciendo un trabajo increíble en Argentina. Apóyense en Susana, apóyenla para poder revincular a todos esos hijos y también para que Susana pueda lograr hacerlo con su hijo, porque ella es una doliente como muchas de ustedes. Espero que este programa sirva para aclarar algunas cosas, para que puedan verse reflejadas muchas de ustedes y también sepan dónde buscar ayuda. Nosotros en el programa vamos a poner, Susana, quédate tranquila, todos los datos de la radio también, porque es importante saber que la radio mueve muchísimo, la gente se quiere conectar, quiere preguntar. No tengan dudas, no se queden con esas dudas, pregunten, busquen ayuda. No hay nada que no sea necesario, o sea, no hay nada imposible si buscamos las soluciones entre todos. Me voy a quedar con esa frase maravillosa que nos dijo, y me gustaría que lo repitas vos, ¿no? La de no vamos a dejar de luchar. No vamos a dejar de luchar hasta que criar en paz sea ley. Exacto. O maternar sea ley, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Esto te lo escuché, no es una frase mía, sino es una frase de la licenciada Bárbara Porter, que yo creo que es espectacular, porque realmente que nos dejen criar en paz, que nos dejen disfrutar de nuestros hijos, que dejen a los chicos crecer en paz. Exacto. Que ya bastante daño hicieron. Pero bueno, realmente fue un gusto conocerte, un gusto estar en tu programa y bueno, y quedamos al habla. Quedamos acá conectadas, nos tenemos los WhatsApp, tenemos las redes. Quiero agradecerles entonces a todos ustedes, estén donde estén en este momento, a la hora que sea y en el país que se encuentran. Decirles que no están solas, que siempre hay alguien que está ayudando y apoyando, y hoy tienen como ejemplo a Susana. Susana en Argentina está a favor y ayudando y apoyando a todas las mamis que están desvinculadas de sus hijos. Muchísimas gracias y les mandamos un beso. Gracias.